escuchar los preciosos himnos que entonamos, este nuevo himno, una preciosa letra. Nuestra gran esperanza y aunque la firme es solo Jesucristo. Amén. Gracias a Dios que nos permite estar en esta mañana. Y al ser expuestos ahora a la predicación de su palabra, les voy a pedir que me acompañen al libro de Romanos, continuando con nuestras exposiciones en el libro de Romanos capítulo 14. Ya entrando en la recta final de este precioso libro que Pablo escribió a los romanos. Romanos capítulo 14, en esta mañana estaremos leyendo y estudiando los versículos del 1 al 9. Romanos capítulo 14, comenzando desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios en esta mañana: acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Vamos ahora. Padre, Dios eterno y glorioso, Dios de toda misericordia, fiel y verdadero, a ti damos toda gloria y honra y te alabamos por quien tú eres. Y en esta mañana pedimos por tu Espíritu Santo, pedimos que seas con nuestras mentes, con nuestros corazones, al escudriñar este pasaje en el cual se expresa esa preciosa libertad que Cristo ha conseguido para nosotros, pero no para hacer uso para mal, para pecar, sino para vivir para ti, Señor. A ti damos la gloria y la honra con nuestras vidas y queremos alabarte, queremos servirte en amor, queremos amar al prójimo. Así que te pedimos que nos hables por medio de esta porción en esta mañana y nos ayudes a vivir de tal manera que sea agradable a ti. Nos encomendamos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Los que tienen hermanos menores o mayores, o incluso los padres que tienen más de 2 hijos, podrán entender esta ilustración. Están estos 2 hermanos sentados en la mesa. Uno insiste que la comida japonesa debe de comerse con palillos, y el otro le dice que eso es cuestión cultural y que aquí es mejor tener tenedores. Argumentan sobre quién puede tener la razón hasta el punto de que se les enfría la comida. Y todo esto termina en pleito. Y el asunto primordial del problema nunca fueron los utensilios, pero la manera de comer en sí. Y podemos traer incontables historias que incluso han terminado en guerra precisamente por no estar de acuerdo en asuntos que no son importantes. O cuando se pierde de vista el terreno común que tenemos. De la misma manera, los cristianos tienden a dividirse por cuestiones tan simples y sencillas como comida, los días festivos, ciertas prácticas que Dios ha mandado, que Dios no ha mandado, pero que tampoco ha prohibido. Y el asunto es que si Dios no ha hablado sobre ese asunto específicamente, o no es fundamental para la vida cristiana, ¿por qué somos tan prontos para desvalorar a los hermanos por estas cuestiones? Que si uno cree que fumar está bien, el otro no, o que si tomar es pecado o no, o si es domingo o el sábado el día que nosotros debemos de observar.
o doctrinalmente, si dispensacional o no, qué tal la postura escatológica, etc. Tantas cuestiones secundarias. Pero Pablo nos recuerda en este capítulo que Cristo es el centro de todo. No son nuestras posturas doctrinales, no son nuestras preferencias personales. La libertad que ahora tenemos en Cristo es real e impacta no solo en cómo vivimos nosotros, sino también damos testimonio para ayudar a otros o para motivar a otros a las buenas obras. Pero incluso eso también puede llevar a otros a pecar. Es decir, que la libertad que tenemos puede ser un arma de doble filo. Así que, aunque valiosa y preciosa libertad, debemos ejercitarla con amor y humildad, no para nuestros apetitos y deseos, sino para Cristo. Y retomando rápidamente el contexto, Pablo nos está invitando ahora a considerar cómo debemos de vivir la fe. ¿Cómo es que se ve prácticamente vivir la justicia que Cristo la justicia que Cristo consiguió, que se nos ha imputado por la fe? Y desde el capítulo 12 nos ha llamado a entregarnos a un servicio fiel a Dios en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional, por medio de poner en práctica y uso nuestros dones para el bien y edificación de la iglesia local. Y esto también por medio de renovar, dice, nuestra mente por medio de la palabra. Y eso nos llevó al asunto práctico del amor, lo cual comenzó a mostrarnos cuáles son las marcas genuinas del amor cristiano y cuáles son los resultados de ese amor para con nuestros enemigos, nuestros gobiernos e incluso otros cristianos. Y todo esto que resulta del amor, Pablo concluye que es el cumplimiento de la ley. Es decir, el amor al prójimo cumple toda la ley. Y en el pasaje anterior, habiéndonos llamado al amor, nos da también la importancia de vivir así por reconocer que ya es el último tiempo, de valorar que la venida de Cristo es pronta. Y eso lo expresó en términos de día y de noche, haciendo alusión que este tiempo final en el cual ya estamos es la noche, que ya casi termina, ya está rayando el alba. Y el nuevo día es la segunda venida de Jesucristo. Entonces el llamado de Pablo es que como el tiempo apremia, debemos dejar las obras de la carne y ahora debemos de ser vestidos de Jesucristo. Y esto que sigue no es un cambio abrupto de tema, sino que es una secuencia de lo que acaba de decir. Ya que debemos de vestirnos de Cristo, también así debemos tratarnos en amor como Cristo nos amó los unos a los otros. Y eso afecta cómo tratamos a otros en la iglesia, sobre todo en las cuestiones dudosas o que pudieran ocasionar problemas y que de hecho estaban ocasionando problemas para Pablo en distintas iglesias. Y la cuestión aquí es, ¿cómo yo, ahora vestido de Cristo, lidio con esas diferencias de opiniones? Y el asunto que tratará entonces es precisamente acerca de cómo nosotros debemos mostrar ese amor cristiano con relación con la libertad de conciencia que tenemos en Cristo en medio de esas diferencias. Y asimismo mostrar la realidad que nosotros ya no estamos esclavizados por las leyes antiguas. Ya no estamos bajo prácticas religiosas que no tienen que ver con la palabra de Dios, que Dios manda, sino que ahora tenemos a Cristo. Y tenemos a Cristo como nuestro Señor. Esa es la realidad que nos presenta Pablo en ese texto. Entonces entremos a nuestro texto en esta mañana. Y dice el versículo 1: acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Ahora,
Aquí Pablo menciona algo interesante. Dice, débil en la fe. Eso nos da referencia a que hay creyentes que son débiles en la fe y otros que son fuertes en la fe. Y es importante entender esto bien, porque da lugar a malas interpretaciones. ¿Qué es esto de ser débil en la fe? Ser débil en la fe no tiene que ver con debilidad espiritual. Pablo no está hablando aquí de distintos niveles de espiritualidad o rangos cristianos. No está hablando de los que pecan más ni de los que tienen menos conocimiento doctrinal. Pablo está hablando de la fe que tenemos. Y la realidad de eso impacta las otras áreas. Es cierto que menor fe, cuando yo tengo menor fe es por la falta de conocimiento, de no conocer la verdad de la palabra. Me falta conocimiento doctrinal y eso te puede llevar a pecar más. Y en ese sentido puedes decir que es débil espiritualmente. Pero hay hermanos que tienen poca fe, son débiles en la fe, pero son más fuertes en otras áreas. Entonces Pablo no está haciendo una conexión con lo espiritual. Pero la realidad de que algunos no tienen la fe que se requiere para vivir libremente en Cristo. Y por esa falta de fe, aún les atan ciertas costumbres religiosas o ciertos pensamientos de hombres. En otras palabras, ser débil en la fe significa no tener fe suficiente. Ahora, tampoco es en un aspecto general, porque el asunto no es meramente la fe que tienen en Jesús, sino la fe que tienen en las doctrinas que creen. Recordemos que este pasaje es para creyentes, aquellos que ya tienen la justicia de Cristo y ahora viven la fe cristiana, sirviendo a Cristo, amando al prójimo, sirviendo a la iglesia, vistiéndose de Cristo. Estos son los verdaderos creyentes que les llama así. Entonces, no es ser débil en la fe en Jesucristo. Pueden tener una fe muy fuerte y firme en Jesucristo y no tener tanta fe en ciertas doctrinas. Aquí Pablo tiene algo en mente específicamente para llamarlos débil en la fe y tiene que ver con la conciencia. Es decir, los débiles no son menos espirituales en todos los aspectos, pero tienen conciencias sensibles en asuntos no esenciales, tales como leyes dietéticas, como los días festivos y otros asuntos secundarios. Está mal decir débil en la fe cuando alguien peca. Mayores y hombres más fuertes en la fe han caído en pecado. Simplemente podemos ir a observar Hebreos 11. Está mal decir o llamar a alguien débil en la fe cuando alguien no conoce cierta doctrina, como cuando usan las palabras supralapsianismo e infralapsianismo. Yo iba a decir, ya lo tenía practicado, pero pueden ver la palabra. Tiene un significado y tiene un sentido. Supralapsianismo, infralapsianismo. Y dices, wow, qué palabras tan complejas. Y están con sus términos complejos para ser vistos de los hombres, para que vean que entendemos doctrinas muy complejas. Sin embargo, Pablo usa ese término en el contexto para referirse a los que tienen conciencias que aún no han abrazado la fe completamente para vivir la libertad a la cual han sido llamados. Y aún añade esto, porque eso también tiene que ver con amor al prójimo. Dice, acepten al débil, al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. No es esto para burlarse, menospreciarlo o hacerlo a menos. Es aceptarlo en amor para su bien. Entonces es el llamado de Dios para en amor aceptarnos los unos a los otros en aspectos secundarios de la fe cristiana. Los fundamentos de la fe, como bien sabemos, como bien predicamos, son inmovibles, innegociables. Y si no crees un fundamento de la fe, hay un serio problema doctrinal que incluso puede ser señal de que tu fe en Cristo sea falsa o superficial. Pero sí, lo importante
en lo fundamental tenemos unidad, en lo secundario también tenemos unidad por medio de aceptar nuestras diferencias. La unidad que tenemos ahora en Cristo es una unidad en la diversidad. Y eso es algo que tenemos que ver. Acabamos de ver en los capítulos anteriores que tenemos distintos dones. Somos miembros distintos del mismo cuerpo. Tenemos trasfondos culturales distintos y sociales diferentes. Tenemos gustos diferentes. Y aún así, como dice Efesios 4, capítulo 4, versículo 6, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Y Pablo comienza a dar ejemplos de esta unidad en la diversidad. Versículo 2. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. Es obvio que el primer asunto a discutir son los alimentos. Y tiene sentido que esto fuera un problema en la iglesia de Roma. Recordemos que la iglesia de Roma estaba compuesta por tanto judíos como gentiles, y siempre ha sido un problema de los judaizantes de enfatizar las leyes del Antiguo Testamento y traerlas ahora a la vida cristiana, como por ejemplo la circuncisión, el día de reposo, y eso incluía las leyes mosaicas de no comer animales con pezuña, por ejemplo, o de no comer la sangre del animal, entre otros mandamientos alimenticios que los judíos tenían. Y es un hecho histórico, y más porque lo vemos en la Biblia, en diferentes cartas. Estos eran asuntos de discusiones e incluso de separación en las iglesias. Asuntos irrelevantes hacían que se enemistaran y la unión de Cristo se perdía en lugar de motivarlo. Y el asunto ya estaba aclarado, pero el trasfondo religioso de algunos obstruye a veces con el entendimiento y la conciencia al punto de que limitan su libertad cristiana. Ahora, si el débil en la fe es quien limita esto, entonces por el contrario, son los fuertes en la fe los que entienden y disfrutan su libertad que tienen en Cristo. Y Cristo nos dio esta libertad en los alimentos, y para hacerlo, Jesús habla con respecto a esto y lo contrapone con la contaminación. Marcos capítulo 7, versículos 18 y 19 dice: ¿también ustedes son tan faltos de entendimiento? Les dijo. ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra en el hombre no lo puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina? Jesús declaró así limpios todos los alimentos. El problema del hombre no está en lo que entra en el cuerpo, sino en lo que sale de su corazón. Tú puedes comer bien una hamburguesa de 3/4 de libra de carne o una ensalada. Tu problema sigue siendo tu pecado. En Hechos, Dios le dijo a Pedro que matara y comiera lo que veía. Y Pedro dice: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Hechos capítulo 10, versículos 12 al 15. Y lo mismo podemos decir: si Dios ha llamado algo bueno, tú no lo llames malo. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe de rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 4 al 5. Entonces todo es bueno, pero nosotros tenemos diferentes gustos y aceptamos unas cosas y otras no. Hay creyentes que son carnívoros y hay creyentes que son vegetarianos. Y observen que Pablo llama débil a los que solo comen legumbres como un estilo de vida. Algunos van a poder tomarse una cerveza y otros se van a abstener. Unos evitan la Coca-Cola y otros la toman muy seguido porque saben que pronto verán al Señor. Ahora, Pablo no estaba lidiando con aspectos de gustos.
Nuevamente, esto era un aspecto de una creencia religiosa. Los judíos realmente acostumbrados a no comer puerco no podían ir a disfrutar de un taco de carnitas tan ricos, y mucho menos aceptar que otros los comieran. Y el asunto es que ellos tenían los mandamientos de salubridad, pero era solo para la nación de Israel. A Noé se le dijo otra cosa, y Dios no se contradice. Cuando Noé y su familia salen del arca, Dios los bendijo y les dijo: todo lo que se mueve y tiene vida les será para alimento. Esa es la libertad a la cual somos llamados, a disfrutar todo lo que Dios nos ha dado en la forma en la que nosotros queramos, siempre y cuando eso no involucre pecado. Y aquí está el asunto más crítico de esto. Versículo 3. El que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. La libertad cristiana no es para despreciar a los demás, pero tampoco es para juzgar a los demás. Es para amar. El amor, aceptarnos cuando comemos algo o cuando nos abstenemos de no comer algo. Entonces, usar mi libertad cristiana para no amar a mi prójimo es pecado. Porque la ley se cumple en el amor al prójimo. Y el amor al prójimo se cumple en el no menospreciar y no juzgar indebidamente. Si yo tengo libertad en Cristo para hacer algo, tú no puedes limitarme, pero tampoco yo te puedo presionar para que hagas lo que yo creo que está bien. Ninguna de las dos es amor. Amor es aceptar a la otra persona a pesar de sus diferencias. Y la razón, Pablo nos dice: no desprecie al que no come, no juzgue al que no come, porque Dios lo ha aceptado. Si Dios ha aceptado a un creyente, ¿cómo es? ¿Por qué lo vas a despreciar tú? Dios ve lo bueno, ¿por qué tú no? Más adelante en Romanos 15, mira ahora a los que son a los fuertes en la fe. Y para concluir, dice el versículo 7, por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Y como iglesia, nosotros debemos aprender a distinguir entre doctrinas esenciales y doctrinas secundarias, entre prácticas fundamentales y prácticas secundarias. Debemos aprender a distinguir qué asuntos tenemos que defender con pasión y cuáles dejar pasar. Y entender que los asuntos de conciencia no son para juzgar, o para menospreciar, o para debatir. Y más, porque juzgar a otros es ponernos por encima de Cristo, quien nos ha aceptado en amor. Entonces, si no es un asunto de pecado, como viene en la Escritura, entonces es asunto de conciencia y debe verse cada aspecto bajo la luz de las Escrituras. Así que si un hermano te dice, esto está mal, o esto es pecado, y estás en duda, respóndele, ¿bajo qué mandamiento o principio bíblico está mal? Si no te pueden llevar a las Escrituras, es porque son hermanos débiles en la fe. Nadie ha sido llamado a ser guardián de la conciencia de otros. Ese es el trabajo de Dios que hace en cada uno de nosotros. Dejen al Espíritu Santo traer convicción de pecado por medio de su verdad, de su palabra. Este es el llamado que Dios nos da por medio de la libertad de conciencia, de amar al hermano y aceptarnos los unos a los otros en medio de esas diferencias de opinión. Ahora, Pablo cambia un poco la analogía. Comienza ahora a hablar de la relación que este hermano tiene con su Señor y su Dios. Versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? ¿En qué posición te sientes estar como para decirle al que tiene otro amo qué es lo que debe de hacer o qué es lo que no debe de hacer? Para eso está su amo que lo compró. Puedes tal vez
leerle el instructivo que le dejó su amo, pero no puedes hacer que haga lo que tú quieres. Si desobedece a su amo, él tendrá consecuencias como esclavo. Y por eso, dice Pablo, para completar la alegoría, para su propio amo está en pie o cae. Su amo le dirá qué hacer, y le hará bien si obedece, y le irá mal si desobedece. Castigo si no sigue a su amo. Pero esa es en relación con ellos directa, con su amo. ¿Quién te crees tú para decirle a tu hermano o a tu hermana de Cristo qué puede o qué no puede hacer cuando Dios no lo ha hecho? Entonces esta alegoría nos alude a quién es el Señor de los creyentes. Pablo se presentó en Romanos 1:1 como esclavo de Jesucristo. Todos los creyentes somos esclavos libres de Jesucristo. Somos verdaderamente libres para ser esclavos del mejor amo del mundo. Entonces solo Cristo es Señor sobre nuestras vidas y sobre nuestras conciencias. Él es quien nos compró por precio de sangre para su gloria. Solo Él puede determinar lo que es aceptable y bueno. Por eso Pablo continúa. En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Esto habla de la perseverancia de los santos. Dios es quien lo salvó. Aún si peca, es Dios quien lo traerá a cuentas y dará castigo. Porque a todo aquel que recibe por hijo, disciplina. Pero Dios jamás dejará caer a uno de sus hijos al punto de no retorno, sino que lo preservará hasta el fin, porque el que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo. Si algo es asunto de pecado, el Señor lo hará cambiar por medio de su palabra. El Espíritu Santo traerá convicción. Y nosotros, si estamos llamados a exhortar el pecado por medio de la palabra. Hay una responsabilidad ante situaciones de pecado, es decir, aquellos que violan la ley de Dios o que violan sus principios. Sin embargo, en asuntos dudosos o que no sean de pecado, debemos dejar que su Señor trabaje en ellos. A nosotros no nos corresponde cambiar conciencia. Eso le corresponde al Señor a quien sirve, es decir, Cristo. La libertad de conciencia significa reconocer que nuestras vidas deben siempre estar en todo momento y sobre todo asunto bajo el señorío de Cristo y no de la aprobación de los hombres. Y lo voy a decir como es. ¿Quién se incomoda? Fumar no es pecado. Tatuarse no es pecado. Tomar alcohol en cualquiera de sus formas no es pecado. Y estoy siendo valiente al decirlo de esta manera, pero sigan la idea. Yo sé que muchos quieren limitarlos por distintas cuestiones, pero no usan los principios bíblicos para hacerlo, y eso es gobernar sobre las conciencias de los hombres. La pregunta no es si algo es pecado o no, porque si no es transgresión de la palabra de Dios, si es transgresión de la palabra de Dios, es pecado y punto. No hay más. Pecado es hacer o no hacer lo que Dios manda o prohíbe. Es ir en contra de su voluntad. Eso es pecado. Pero en esas cuestiones o áreas donde no hay una ley específica al respecto, entonces está dentro de la libertad cristiana, y eso se rige por los principios bíblicos. Todas nuestras acciones siempre deben de ser guiadas por la palabra de Dios. Entonces, no porque algo no sea pecado significa que ya deberías hacerlo sin considerar otros principios de la Escritura. La pregunta cambia a ¿es pecado? Porque no lo es. Con esas cuestiones debería de hacerlo. Estoy vestido ahora de Cristo. Retomando el contexto, ya estamos vestidos de Jesucristo. Aunque puedo hacerlo, ¿debería de hacerlo? ¿Esto es algo que Cristo haría? Y dejar que Cristo gobierne nuestras acciones por la palabra, por medio de su Espíritu que mora en nosotros y que Él nos convencerá de pecado. Muchos
equivocadamente llaman a esto liberalismo. Y están muy equivocados. El legalismo, por un lado, es imponer carga o más leyes de lo que la Biblia dice. Si una pareja de novios, por ejemplo, se toma de la mano y alguien les exhorta diciendo que eso está mal, eso es legalismo. No está mal, es libertad de conciencia. Si una pareja de novios tienen relaciones sexuales, eso es pecado. La Biblia lo maneja claramente. En el otro lado, ese es el legalismo. En el otro lado, el otro extremo, es el liberalismo que dice, no hay pecado, no hay ley, tú eres libre para hacer como te parece. Y si una pareja de novios tiene relaciones sexuales, los que son liberales dicen que está bien, porque es algo que Dios puso en ellos innato, es tu biología. ¿Ven la diferencia? Tanto el legalismo como el liberalismo son los hombres quienes gobiernan la conciencia de los hombres. Y ambos son antibíblicos y demonios. Cuando dejamos que otros gobiernen nuestras conciencias, no podremos libremente andar en la libertad que Cristo me ha dado a mí y dejar que Él sea el Señor de mi conciencia. Nuestras decisiones sobre asuntos discutibles deben fluir del amor que yo tengo a Cristo, no del legalismo, no del liberalismo. Y entonces Pablo toca otro asunto importante de ese tiempo para la relación judío-gentil de la iglesia de Roma, y es en cuestión a los días festivos que tenía Israel, especialmente el día de reposo. Versículo 5. Uno juzga que un día es superior a otro juzga iguales todos los días. Hay quienes consideran que un día en particular es mayor o mejor que otro. Los judíos creían que el sábado era el día de reposo mandado por el Señor. Los gentiles de ese tiempo consideraban iguales todos los días. Hay cristianos hoy que incluso consideran el domingo como un día superior o mejor a otro día. Y hay cristianos que consideran todos los días como iguales. La pregunta es, ¿hay un mandamiento para un día en particular? El cuarto mandamiento claramente apunta al sábado y no hay más. Hay cristianos que creen que ese mandamiento cambió de día y que ahora apuntan en el Nuevo Testamento a otro día. Pero la pregunta sigue. ¿Hay un mandamiento en el Nuevo Testamento que me diga que un día es mayor que otro? La respuesta es no. No hay mandamiento para que un día sea superior a otro. Por lo tanto, no es pecado considerar todos los días iguales y no es pecado considerar un día mayor a los demás. Eso es asunto de libertad de conciencia. Ahora, en nuestros tiempos, esto recae en el llamado el día del Señor, que supuestamente es el domingo. Y consideren el domingo como superior a otros días y que incluso es pecado faltar el domingo o trabajar el domingo. Si el asunto aquí fuera de un mandamiento, eso fuera algo crítico que Pablo tenía la oportunidad de aclarar aquí. Pero no lo hace porque no es crítico, porque no hay tal mandamiento. Al revés, está dando la pauta para decir que no hay nada para indicar si un día es superior a otro. Y lo dice abiertamente o generalmente. Uno considera un día superior, no dice cuál día, un día. Ahora, es verdad que el domingo es especial para nosotros los creyentes. Tiene una importancia, porque nosotros recordamos y celebramos que Cristo resucitó. Él vive y Él está sentado y reinando a la diestra del Padre. Esa es la importancia para nosotros. Pero no es de ninguna manera superior para un cristiano. Vivir para Cristo no es asunto solo de los domingos, sino de 24 horas al día, los 7 días de la semana, las 52 semanas del año, los 5 años de lustro, los 2 lustros de la década. Toda tu vida es de Cristo. Toda tu vida es de, por y para Cristo. Entonces realmente no importa si se toma un día especial o superior a otro. Y Pablo remata estos dos asuntos, tanto de los días como de la comida. Continúa en el versículo 5. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir.
Es decir, cada uno, bajo su propia conciencia, háganlo según ustedes lo sientan. Si lo sientes mal, no lo hagas porque es pecado. Si lo sientes bien, hazlo y disfrútalo con fe. Pero dice, convencido. Es decir, con fe. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14:23. Esto es la libertad de conciencia donde solo Cristo es el Señor. Y observen cómo eso Pablo lo describe y toca ambos asuntos, tanto el día como la comida. Versículo 6. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. El asunto aquí es, sobre esos asuntos que no son pecado, haz según tu conciencia te dicte y deja a Cristo trabajar en ti. Y lo que vas a hacer, hazlo con fe y con acción de gracias. Da gracias por lo que puedes disfrutar en Cristo. Celebra el día el día que quieras y da gracias. Come lo que quieras y da gracias. Siempre en todo da gracias a Dios por sus misericordias. Y esa es la verdad que nos presenta esta doctrina de la libertad de conciencia. Que cada creyente en asuntos de conciencia le responde solamente a Jesucristo. Ya sea que coma, o que beba, o que se abstenga, o si practica algo o no practica algo, cualquiera que sea el asunto no fundamental, lo importante es que sea hecho para el Señor y para su gloria en acción de gracias. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Si Cristo es Señor sobre las conciencias de los hombres, esto cambia el enfoque. La cuestión real no es la práctica externa, sino la orientación interna hacia Cristo, hacia mi amor y obediencia a Cristo. Y preguntarte, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué razón haces uso de tu libertad que te ha dado Cristo? Cristo debe de ser el Señor de toda tu vida. Porque Cristo reina en los corazones que su Espíritu ha transformado. Solo Cristo gobierna amorosamente sobre las conciencias de su pueblo. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Colosenses 3:17. Entonces la libertad de conciencia no es para pecar, no es para juzgar, sino para permitir que Cristo reine en nuestras vidas y así hacer la voluntad de Dios. Y ese es nuestro último punto. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Aquí está dando la razón, el argumento principal de esto. Si Cristo es el Señor de nuestras conciencias, entonces no vivimos nosotros y tampoco morimos para nosotros. Si nos vestimos de Cristo y dejamos que Él gobierne en nosotros, entonces podremos vivir la vida cristiana según la voluntad de Dios. Porque Cristo es quien reina en mis decisiones. Cristo es quien reina en mi conciencia. Con estas palabras, Pablo expande el principio. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y muere para sí mismo. Y la razón de eso es por la muerte y resurrección de Cristo. Por medio de su sacrificio expiatorio, Él nos ha comprado para posesión suya, como pueblo adquirido por precio de sangre. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Él nos ha comprado. Le pertenecemos, vivos o muertos. Él es el Señor de nuestras vidas. La libertad cristiana que tenemos no es autonomía, pero una libertad cristocéntrica. Le pertenecemos por toda la eternidad
Nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios por Jesucristo el Salvador. Y esto es un principio importante que incluso Pablo le recuerda a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Si somos de Dios con todo nuestro ser, usaremos nuestra libertad para darle la gloria solo a Él. Vestirnos de Cristo y dejarlo ser Señor de nuestras vidas. Es la verdad que Pablo les dice a los Gálatas: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y esa es la realidad de cada creyente. Él nos ha comprado. Le pertenecemos solamente a Jesucristo. Versículo 9. Porque para esto Cristo murió y resucitó. Esta es la razón por la cual se ofreció en sacrificio por pecadores como nosotros. ¿Sí? Para hacer la voluntad de su Padre. Pero la voluntad de su Padre es para con su Hijo, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Dios, el Padre, entregó todo a su Hijo amado, a Jesucristo, para que Él recibiera toda la gloria por toda la eternidad. Nuestras vidas nuestras vidas encuentran significado en Cristo, y eso es para la gloria de Cristo. El universo, toda la creación es para la gloria de Cristo. Nuestra redención es para la gloria de Cristo. Porque toda autoridad se le ha sido dada en el cielo y en la tierra a Jesucristo. Entonces, si vivimos o morimos, es para Cristo, como nuestro Rey y Señor, quien es soberano sobre toda la creación. Podemos ver que la meta o el propósito de toda la libertad cristiana no es para nuestra satisfacción, no es para que nosotros podamos ser mejores o podamos tener más. Todo debe de ser hecho para glorificar a Cristo en nuestra vida o en nuestra muerte. Y esa es la voluntad de Dios en Cristo para nosotros, que reflejemos la gloria de Cristo, que pronunciemos el Evangelio de Cristo, que amemos al prójimo y que amemos a Dios en servicio para la iglesia de Cristo. Eso quiere decir que andar en la voluntad de Dios es vivir para Cristo. A eso nos tiene que llevar la libertad de conciencia, a vivir para Cristo según la voluntad de Dios para nosotros. La libertad de conciencia nos da libertad de las reglas hechas por los hombres. Dios no quiere que andes en prisiones humanas de pensamiento de qué hacer y qué no hacer, sino que andes en la libertad a la cual fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. La libertad de conciencia nos da libertad para el servicio a Cristo. En muchas iglesias legalistamente prohíben el vino y lo tratan como pecado. Eso quiere decir que no pueden abiertamente celebrar con todo el sentido la cena del Señor. Están limitando su amor, están limitando su obediencia a Cristo por reglas humanas. Y así muchos, por motivos de legalismo o liberalismo, se limitan en su servicio a Cristo. No lo pueden servir con esa libertad. La libertad de conciencia también nos da libertad para amarnos unos a otros en humildad. Eso quiere decir, como mencioné, que la libertad de conciencia nos permite vivir para Cristo según la voluntad de Dios
el cual Él nos ha mandado a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Como dijo Pablo, en lo cual se cumple toda la ley. Esa es la voluntad de Dios. Hermanos, la libertad de conciencia no es para vivir desenfrenadamente, sino para enfocarnos en vivir para Cristo. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora, tomando esto, comenté que fumar no es pecado, tatuarse no es pecado y tomar alcohol no es pecado. Pero realmente solo porque no es pecado, ¿debería de serlo? Bueno, Dios nos ha dejado su voluntad revelada para todos los asuntos de la vida cristiana y la fe. Y aún sobre esos asuntos, que son conocidos como áreas grises, donde son asuntos dudosos, Dios nos dejó principios que debemos aplicar para poder determinar si realmente tengo la libertad para hacerlo o no. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 23 dice: todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. La palabra todo es todo. Todo lo dudoso es permitido, pero hay principios que yo debo de revisar. El primero es si algo es de provecho para mí. Si eso que hago me traerá también alguna edificación, algún provecho. Muchas cosas que hacemos no necesariamente edifican y en esa manera sí son ilícitas. Como por ejemplo, ver películas, series o programas de televisión. Pero ese es un principio que debemos considerar. ¿Es de provecho para mí? En 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, Pablo menciona otro principio. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Nuevamente, la libertad cristiana me dice que todo me es permitido, todo lo dudoso, pero solo porque es permitido no necesariamente debería de hacerlo. Y aquí toca el asunto de provecho. ¿Hay algún provecho para mí, algún beneficio? ¿Me está haciendo de algún bien? Y el otro que menciona es: no me dejaré dominar por ninguna. Y esto es muy importante. ¿Me está trayendo esto bajo control? ¿Me está dominando esto que estoy consumiendo o esto que estoy practicando? ¿Me está llevando a esclavitud? Muchas cosas que hacemos no necesariamente te esclavizan. Sin embargo, nosotros sí podemos esclavizarnos a ellos. Vicios, adicciones, todo eso entra aquí. En este caso está hablando de dominio propio. ¿Puedo yo hacer esto controlándome? Ese es el principio. ¿Puedo consumir o puedo hacer esta actividad sin caer en esclavitud? Porque Cristo ya me ha libertado. ¿Por qué voy a volver a caer en esclavitud de algo a lo que Cristo ya me libertó? En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 vemos otro principio que ya lo había mencionado. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual viene de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, debemos cuidarlo. La realidad del principio anterior es que todo en exceso es malo. Eso es algo que debemos de considerar. Todo en exceso es malo. Incluso tomar agua en exceso es malo. Deberíamos de poner más énfasis en cuidar nuestros cuerpos para realmente vivir este principio y cuidar lo que metemos a nuestros cuerpos y en qué cantidades lo hacemos. En 1 Corintios capítulo 8, versículos del 8 al 9, habla más acerca de la libertad cristiana. Pero la comida no nos recomendará Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos, mismo de lo que está hablando en este pasaje. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Esa es la otra pregunta. Mi libertad, lo que yo hago, lo que yo practico, ¿hará tropezar a un hermano más débil por el cual Cristo también murió? Eso debemos de preguntarnos. Y en el versículo 2 y 13 dice: y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta está débil, pecan contra Cristo.
Entonces es algo muy importante de considerar. ¿Estoy lastimando a mi hermano? Dice, por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. Este es Pablo, negándose a sí mismo su libertad para comer carne por amor al más débil. Esto es amor por el hermano. Eso es reflejar nuestra libertad en Cristo. En 1 Corintios capítulo 10, a partir del versículo 25, dice: coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Es la pregunta que hace Pablo. ¿Es lo que voy a hacer? ¿Me hará a mí sentirme mal? ¿Violará mi conciencia o violará la conciencia de otros? Esas son las preguntas que debemos hacernos. En 1 Corintios capítulo 10, yo sé que están notando que estoy 1 Corintios, estos corintios eran tremendos. 1 Corintios capítulo 10, versículos 31 a 33. ¿Esto que voy a hacer causará que el evangelio se expanda? ¿Voy a glorificar a Dios por medio de esto? Todas esas preguntas debes hacerte antes de cualquier cosa, y siempre y cuando no sea pecado. Si tienes libertad, te es lícito hacer algo, pero todos estos principios, tómalos, úsalos y ora a Dios y déjate guiar por tu Señor para ver si realmente debes o no debes hacer eso. Y lo que decidas, hazlo con fe y con gratitud a Dios. Eso es vivir según la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Para terminar, este pasaje nos lleva a tocar asuntos controversiales en el cristianismo actual. El legalismo y el liberalismo, que son extremos pecaminosos, en nuestros días han desviado a los cristianos a tomar una religión que no ama a los hermanos, sino que los aplasta. Y Pablo, acabando de hablar del amor, habla del amor que tanto creyentes débiles en la fe como los fuertes en la fe se deben tener, aceptándose unos a otros. Porque todos tenemos un mismo Señor y para Él valemos lo mismo. Somos su pueblo preciado. El punto de Pablo en todo este pasaje es simple pero profundo. La libertad cristiana no te da derecho de hacer lo que quieras hacer. Es una libertad para vivir plenamente para Cristo. El fuerte no debe menospreciar al débil. El débil no debe de condenar al fuerte, y ambos deben de recordar que Cristo es Señor sobre todo. Cristo es el Señor sobre todas nuestras vidas, sobre nuestras conciencias, sobre todo el gobierno del universo. Él es Señor. Esa es la doctrina de la libertad de conciencia cristiana. Todo lo que hagas en esta vida, todo lo que comas, todo lo que bebas, lo que observes, el día que observes, lo que no observes, la pregunta que siempre debes hacerte es: ¿lo estoy haciendo para mi Señor? ¿Lo estoy haciendo para mí? Martín Lutero dijo una vez: el cristiano es el más libre Señor de todos y no está sujeto a nadie. El cristiano es el más bello, obediente siervo de todos y está sujeto a todos. Me costó un poquito de trabajo tratar de entender lo que Lutero quiso decir, pero está hablando de las dos realidades, la espiritual y la carnal. Y esto resume perfectamente lo que acabamos de observar en Romanos 14. En Cristo somos libres de la condenación, libres del legalismo y del temor. Pero esa libertad nos es dada para que podamos servir a Cristo con alegría y servir a los demás con amor. Agustín de Hipona dijo algo también muy interesante: en las cosas esenciales, unidad; en las cosas dudosas, libertad; y en todas las cosas, caridad. Esto nos habla de esta misma libertad, no de imposición, no de lo que yo creo, de lo que yo pienso, lo que yo siento,
sino que cada quien en gracia, aceptándonos lo que creemos en lo dudoso. Y esta frase me gusta, la de Agustín, porque nos ayuda especialmente en estos conflictos que ocurren seguido. Que yo sí creo esto, que yo no creo esto, que yo no debo hacer esto, que yo sí puedo hacer esto. En todas las cosas esenciales, busquemos la unidad que tenemos en Cristo. En las cosas dudosas, practiquemos la libertad de conciencia. Y en todo lo demás, gracia y amor. Estas dos frases, tanto la de Lutero como la de Agustín, capturan la esencia de este pasaje. La libertad que tenemos en Cristo es para que Él sea el Señor de nuestras vidas y Él sea glorificado en todo. El llamado que tenemos de aceptarnos unos a otros, a pesar de nuestras diferencias, es un llamado de amor al hermano. Dios nos ha aceptado a nosotros en Cristo. Así nosotros debemos aceptarnos los unos a los otros. Este texto enfatiza el señorío de Cristo sobre la conciencia. Dice la confesión, aprovechando que la estamos estudiando, en la escuela dominical, dice la Confesión Bautista de Fe de Londres: solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean de alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia, y exigir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Todo lo que importa es si nuestras acciones son para el Señor y aprobadas por Cristo y no por los hombres. Y esto debe de impactar nuestras vidas para bien. Pero también debe impactar cómo vivimos nosotros como iglesia. Y el amor que nosotros debemos manifestarnos los unos a los otros en Cristo. Ahora, si en esta mañana tú estás sin Cristo, tú no tienes esta libertad. Puedes pensar a lo mejor que la tienes porque haces estas cosas, pero la realidad es que es al contrario. Eres esclavo de tu pecado. Eres esclavo de los vicios. Eres esclavo de aquello que crees que tienes libertad. Y tú puedes sentir que tienes esa libertad porque amas tu pecado. Pero eso no es verdadera libertad. Solo la verdad te da libre. Y solo Cristo es esa verdad. Solo Cristo realmente nos hará libres. Y si crees en Jesucristo y te arrepientes de tus pecados, Él es poderoso para perdonarte, liberarte del poder del pecado y darte esta preciosa libertad para ser un siervo fiel del Rey de Reyes y del Señor de Señores. En última instancia, la meta de esta libertad es vivir y morir para Cristo. Nuestra libertad no es para nuestro bien. Es cristocéntrica porque le pertenecemos a Él. Él es nuestro Señor. Entonces, el corazón de esta libertad que tenemos es que Cristo murió y resucitó para que Él sea Señor sobre nuestros corazones y nosotros podamos vivir piadosamente, santamente y para su gloria. Por lo tanto, hermano, vive la fe. Usa tu libertad para ocasión de servir a Dios y amar al prójimo como alguien que le pertenece al Señor, Rey soberano, admirable príncipe de paz y de Dios de toda gloria. Sírvele con libertad. Padre Dios eterno, Dios justo y santo, tú nos has dado una preciosa libertad en Cristo. Ya no estamos atados a prácticas religiosas, ya no estamos atados a mandamientos antiguos, pero ahora tenemos a Cristo como nuestro Señor. Y queremos vivir de tal manera que Él se muestre como nuestro Señor. Sigue transformando nuestros corazones, que por medio de tu palabra podamos renovar nuestra mente
para esas ideas falsas que nos fueron inculcadas puedan ser removidas y podamos realmente experimentar la libertad que tenemos en Cristo para darte gloria. Ayúdanos a vivir de tal manera que podamos glorificar tu nombre en cómo vivimos nuestras vidas. Sigue trabajando en tu iglesia, sigue obrando en cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.